Bien, compañeros, arrancamos de nuevo. Reiterarles buenas noches para todos, compañeros, compañeras que nos están acompañando. Vamos a arrancar con este asunto, con este conversatorio que lo hemos titulado Los agentes de Babel. Y bueno, tiene que ver esto con, ya podamos dar una introducción, ya se les ha subido o compartido un pequeño video acerca del contexto de el mito de Babel, refiriéndose a lo que es la Torá, el Pentateuco bíblico, en el que en el Génesis, el Bereshit, capítulo 11, del versículo 1 al 9, indica cómo es que hubo la construcción de esta torre luego del diluvio. Y cómo es que luego sobre esto vino el Espíritu Divino confundiendo las lenguas y dando como origen hacia lo que son las distintas lenguas del mundo. El origen también de, algunos dirían, de las civilizaciones o de todas las civilizaciones del mundo. Bueno, este es, diríamos, un discurso de manera literal. Sin embargo, habríamos que apuntalar para desde una vista filosófica tratar este tema. A lo que voy es que el mito de Babel consistiría en ese significado que la propia palabra del hebreo significa, traducida Babel, no es solamente la torre, ni ha sido solamente una ciudad, sino ha sido, dice, esta traducción vendría a ser dada como confusión, la confusión de las lenguas, la confusión de los lenguajes y cómo a partir de ello es que este tipo de confusión puede entenderse como una confusión de la propia manera de entender la realidad como tal. Y estamos hablando ya de lo que son los grupos lingüísticos como tal. Esto entonces abre la posibilidad a que habría una confusión en este instante de la percepción que se tiene de realidad. En esto entonces es lo que podríamos secularizar en sentido simbólico de lo que es el mito de Babel. Desde luego no vamos a partir, dicho de paso, de porque al asumir lo que es el mito de Babel como un punto de partida, no podemos obviar esta preexistencia que hay en otro tipo de mitologías también, mitologías sumerias e incluso dicen de otras tradiciones en las que sí, aparte del diluvio, también sí hay un caso parecido al que indica lo que es Babel, en sentido de que dice que en principio todos los orígenes nos remontan a una humanidad de la que se ha derivado las distintas lenguas y a manera de confusión. Unas versiones más o versiones menos agregan algún tipo de componentes, más que todo culturales, pero el sentido siempre es ese, de que Babel significa la confusión como tal de las lenguas. Sin embargo, hay que apuntar a que no partimos de un presupuesto teológico, eso hay que dejarlo claro. En este presupuesto teológico, el origen de la humanidad está dado a partir de una lengua común, adámica, de la que se parte por vía creacionista, de que hay un ser humano, un solo ente, una sola religión y demás. Nosotros estaríamos en crítica o dejando en suspensión todo ese supuesto como tal de orden teológico. No se parte pues entonces de este presupuesto. Más bien, se dice que la humanidad en su despliegue, desarrollo y diversidad ha tratado con el desarrollo de lenguas autóctonas, cada una desde su región. En las partes de los distintos continentes se han ido desarrollando entonces lenguas, ya sean de una matriz eslava, por ejemplo, germánica, latina, árabe, hindú, china,
están todas las ramas africanas y también las anteamericanas como tal. Todas estas entonces tendrían esta diversidad. Con todo lo anterior, entonces, viene la pregunta. ¿Cómo se sostiene el caso? ¿Cómo se sostiene entonces de que tomemos como punto de partida a Babel para luego llegar hacia lo que es a identificar quiénes serían estos agentes de Babel, que ya se puede deducir son agentes de confusión? Desde esta vista, entonces, primero se puede indicar que cuál es la conexión con el mito de Babel, explicando la diversidad de las lenguas, como ya se dijo con el mito. Se diría entonces que, en principio, ¿cuál es la particularidad al desarrollar cada civilización el idioma propio que cada uno ha desarrollado como tal, desde sus contextos? Más allá de los usos de ciertas partes de la lengua, incluso si decir que tuvieron o no tuvieron escritura o eran ágrafas, un tema de polémica quizás para otra sesión, pero que no omiten lo que es esta primera función de lo que es la lengua, de lo que es el lenguaje. Entonces partiríamos de este supuesto de que sí hay un origen disperso, no existe una lengua única como tal, pero sí podríamos hablar de primeras lenguas que han constituido civilizaciones, que han desarrollado matrices civilizatorias. Eso sí, pero todas estas se desarrollan en función de lo que evolutivamente se ha ido conociendo como la función vida. Es decir, que cualquiera de estos desarrollos de las lenguas para una civilización siempre se han hecho afirmando lo que es el criterio de la vida. Por tanto, la vida en sentido de ética primera. Porque si es vida, es ético. Y todo lenguaje en su primera versión, cuando se estaba constituyendo como tal, entre los grupos humanos, tuvo que desarrollar este carácter. Luego, después podría venir una segunda etapa en el que por procesos de imperialización, por procesos ya sea de guerra u otros, se haya instrumentalizado lo que ha sido estos primeros significados que a cada lenguaje le corresponden. Pero en principio, todos eran apuntando hacia este principio vida, hacia este principio ético de la conservación del grupo humano. Podríamos decirlo la comunidad humana, a diferenciar de lo que es ya la sociedad humana, que sería una etapa, no vamos a llamarla superior, sino cronológicamente posterior en aparición. Pero hasta ahí creo que se tiene la figura clara. Entonces, luego se parte de que a cada lengua le correspondía este principio, este fundamento ético de preservación y desarrollo de lo que era este conjunto humano que ha devenido en el desarrollo de las grandes civilizaciones y las matrices civilizatorias que van a comenzar a desarrollar cada una, desde la geografía, desde las latitudes de donde se han desarrollado. Ejemplo, el río Amarillo para lo que es la constitución de lo que son los chinos, el río Indo para lo que es la tradición hindú, lo que son los ríos Tigris y Éufrates para lo que va a ser todo lo que es el desarrollo de el Medio Oriente, el Nilo, no olvidarlo, para lo que es la parte africana, África Bantú, lo que serían las tierras en el norte, los grandes lagos y demás, para lo que es la parte mayo-azteca, y en el sur tendríamos lo que es el lago Titicaca, donde se han desarrollado las culturas desde Tiahuanacu hasta llegar a los incas. Entonces, en todo este desarrollo habría una secundación de lo que es el lenguaje como tal, el desarrollo de este lenguaje, como se describió, a partir de este fundamento ético de preservación, conservación y desarrollo de la vida como
irrigación y afirmación de ella. Entonces, no hay una palabra que indique, que apunte, diríamos, a la muerte como tal. Aparte de incluso la propia palabra, aquí está un ejemplo, la propia palabra muerte tiene que derivarse primero de una previa palabra que es vida. No puede al revés, no puede haber surgido primero la muerte para que luego surja la palabra vida. Entonces, de ahí se deduce que este principio ético, vamos a llamarlo como un denominador de todas las matrices, y en este caso de todas las matrices civilizatorias en tanto lenguaje, bueno, tienen este rasgo en común. Esto podríamos traducirlo a través de la pregunta, bueno, ¿cuál es entonces o en qué consiste esto de la confusión de las lenguas si se sabe que hay ya una diversidad? Como hay civilizaciones en el mundo, matrices desde el principio que quizás no se han conocido, como puede ser el desarrollo de lo que fue Egipto, con todo lo que es la tradición bantú, por un lado, y por el otro, a la vez desarrollándose en Sudamérica otro polo civilizatorio. Posiblemente no se hayan conocido, pero y sin embargo hay algo que los podría poner en común, que es este criterio vida, más allá de que hablen distintas lenguas. Este común denominador es entonces el factor que vamos a llamarlo de comunión o de posibilidad de comunicación entre ellos. Y posibilidades también que luego van a llevar a hacer el comercio, las primeras rutas de la seda que se dan entre lo que es la China, los comerciantes árabes que llevan toda esta producción hacia lo que es Occidente, hacia lo que es la parte europea. Son circuitos entonces que afirmarían e indicarían que esto de la lengua se constituye como algo fundamental, aunque muchas veces omitido. Desde esta vista podríamos entender entonces que este primer agente comunicador y que estaría preñado de una ética de la afirmación de la vida encontrado en toda lengua matriz desde las matrices civilizatorias, vendrían a dar primer, diríamos, no vamos a llamarlo un primer lenguaje, pero un primer abstracto para posibilitar lo que es este tipo de comunicaciones, ya sería entre civilizaciones como tal. Hasta ahí todo diríamos en un primer desarrollo de acuerdo. Pero luego sucede, dice que el efecto Babel, o sea, el efecto de confundir, vendría dado por cuando este criterio de la afirmación de la ética de la vida se corrompe y ya no, el lenguaje ya no sirve solamente como afirmativo de lo que son estos principios éticos hacia la vida, sino que pueden ser instrumentalizados y por último llevarnos hacia lo que es una situación de muerte, hablando de lo que es, en este caso, tomando como factor a lo que es el propio lenguaje de uno. De ahí se deriva entonces que quienes son los portadores o podríamos llamarlos estos agentes de Babel, vendrían a ser estos que desarrollan o pervierten este primer lenguaje, estos desarrolladores que habrían invertido lo que es en principio fue un lenguaje desarrollado desde una civilización matriz para la vida de esa civilización, invertirla para solamente ahora afirmar lo que es un carácter instrumental que por últimas deviene o lleva a la decadencia y muerte, no solamente de esa civilización, sino de todo, ya hablamos a nivel planetario, de todo aquel lenguaje como tal. De ahí entonces ya podríamos comenzar a escudriñar cuál es la conexión con la geopolítica. Vamos a tomar les voy a dar un ejemplo que lo expuse en lo que fue el segundo encuentro de plurinacionales intelectuales. El ejemplo tiene que ver con